Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Muy buenos días para todos. Dios les colme de ricas y abundantes bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Creo que debo comenzar por presentarles a ustedes mis excusas por haber estado ausente unas cuantas semanas. Tuve que concentrarme en asuntos de salud física de mi propio cuerpo. Fui sometido a un cateterismo por un lado y a una operación de una hernia por otro lado. He estado recuperándome, pero nunca he querido ni he tenido la intención de abandonar el barco, ni de quitarme. Aún con la edad que tengo, 80 años. Pero ya yo llevo 60 años predicando la palabra del Señor, ministrando en diferentes sectores del reino de nuestro Dios, como ministro del Evangelio, como pastor, como evangelista, como líder de organizaciones, como consejero, como maestro. Y lo menos que pienso yo, no importa la edad que tenga, después que tenga salud, es mantenerme activo, llevando el mensaje de la palabra del Señor y compartiendo las ricas experiencias que he obtenido en el Evangelio y en el ministerio para beneficio de las nuevas generaciones y de todo aquel que se sirva de nuestros consejos y de nuestras enseñanzas. En el día de hoy tengo un tema bien sugestivo, que se presta, diríamos, para litigio, para polémica o para cuestionamiento, como se quiera. Pero tenemos un propósito en mente cuando ponemos este tema. El tema nuestro en el día de hoy es un desgraciado. Un desgraciado. Vamos a hablar de un desgraciado. Desgraciado. Vamos a buscar en el libro de los Gálatas, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 14, mejor dicho, verso 4, por supuesto hasta el 14, pero vamos a leer el versículo 4, donde dice de la siguiente manera: de Cristo os habéis deslizado, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. ¿Qué es un desgraciado? Uno que cayó de la gracia de Dios. Un desgraciado es uno que perdió la gracia. ¿De qué gracia estamos hablando? La gracia de Dios, el favor divino. El apóstol San Pablo, cuando observa la conducta, la práctica desde cierto punto inmoral, desleal, infiel, descarriados, desviados del fundamento que se le echó a esa iglesia de los Gálatas, en la palabra de Dios, en el temor de Dios, en el santo evangelio de Jesucristo, en la sana práctica de una vivencia, de una vida cristiana, de una vida pura, de una vida santa, de estar consagrados a Dios, dedicados a Dios, ser cristianos. Cristianos de verdad, personas dignas de ser llamados cristianos, personas dignas de ser llamados evangélicos, personas dignas de ser considerados como gente de Dios. El apóstol San Pablo, cuando observa la conducta descarrilada o descarriada de esos valores éticos, morales y espirituales, de esos principios de santidad,
de dedicación a Dios, de celo por la obra del Señor, de consagración a Dios, de dedicación, de cuidados en su vida personal, en su vida de iglesia, en su práctica religiosa, que los ve tan distanciados, tan distantes ya de lo que aprendieron, del fundamento, de los rudimentos, de las enseñanzas apostólicas, de las enseñanzas de Jesucristo, del evangelio original. Tiene que decirle, ustedes están fascinados con un evangelio que no es el evangelio. Fascinados con querer seguir siendo y seguir perseverando, impresionando al mundo, impresionando a la gente, impresionando a las masas como que son cristianos, como que son evangélicos, como que son gente de Dios. Pero ustedes hace tiempo que están descarriados, están descarrilados, se han deslizado, se han desligado de la verdad de Dios, del verdadero evangelio, de la verdadera vida cristiana, de la práctica que Dios exige de aquellos que son candidatos a la vida eterna, a heredar el reino de los cielos, a ser no solo llamados, sino hechos hijos de Dios y conducirse como tales. ¿Quién os ha fascinado para que hayáis dejado el evangelio de Jesucristo para seguir un evangelio diferente? Y luego él mismo dice en ese capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que algunos de ustedes se han dedicado a prostituir el evangelio, a dañar el evangelio, a practicar un evangelio que no es el evangelio, una vida de evangélicos y de cristianos y de gente de iglesia que no son ya lo que realmente representa lo que es el evangelio puro de Jesucristo, la iglesia pura de Dios, que está llamada a ser la sal de la tierra, y esa sal se ha desvanecido. Ya no hay sal, ya no hay preservativo, lo que hay es corrupción, lo que es podredumbre. Y luego él pregunta, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Y aquí en el verso 4 dice, de Cristo os desligasteis. Tan distantes de Cristo. ¡Qué tragedia! De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea que el apóstol Pablo, si le está diciendo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, de la gracia habéis caído, está incluyendo ahí, por supuesto, a los pastores, está incluyendo a los evangelistas, a los apóstoles, si los había en esos tiempos, los profetas, los maestros de la iglesia de los Gálatas, la iglesia completa, porque la carta está dirigida a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Os habéis desligado de Cristo. Qué tragedia, qué cosa tremenda que se le pueda decir a una iglesia y a sus pastores y a sus líderes. Ustedes están desgajados, ustedes se han deslizado, ustedes se han corrompido, ustedes se han desarraigado de la raíz, del fundamento, se han descarriado de la verdad, de la práctica religiosa, cristiana, espiritual, que agrada a Dios, que se vive dentro de la voluntad y el propósito de Dios para la iglesia. De Cristo os habéis desligado. De la gracia habéis caído. Si él le dice de la gracia habéis caído,
está diciendo: os habéis convertido en desgraciados. Sois unos desgraciados. Por eso dije que nuestro tema es polémico. Se presta para preguntas y para otras cosas. ¿Y por qué ponerle por tema los desgraciados o el desgraciado, cuando la palabra correcta es desgraciado, los desgraciados, o el desgraciado, o un desgraciado? Porque la palabra, el apócope desgraciado, conlleva una connotación y denota una nota despectiva, una connotación despectiva, un matiz despectivo. Cuando alguien le va a decir desgraciado a otro, usualmente no le dice desgraciado, tú eres un desgraciado, le dice tú eres un desgraciado. Usamos la palabra desgraciado como para agregarle un matiz, algo como más despectivo, acentuarlo más, que duela un poquito más. Y aquel que ha perdido la gracia del Señor o ha caído de la gracia del Señor, no cabe duda que no solo se siente desgraciado porque carece de la gracia de Dios y del favor divino, sino que hay que decírselo así: lamentablemente te has convertido en un desgraciado. Has dejado el camino, has dejado las buenas prácticas, has abandonado el temor de Dios, ya caminas para cualquier lado, tomas la decisión que mejor te parece, no consultas a Dios, no consultas la palabra, no te acuerdas de dónde te sacó el Señor, quién eras, cómo eras, no te acuerdas la vida que vivías, que eras nada, porque sin Dios somos nada. Sin la gracia de Dios, eso es lo que somos, unos desgraciados. Somos desgraciados. Perder la gracia de Dios es caer en un estado de desgracia. Y la gracia de Dios es un favor divino. Es un don gratuito que Dios nos da, que Él pone en nosotros para capacitarnos, para ayudarnos a que todo lo que hagamos y todo lo que representemos tenga el beneplácito, la aceptación, no solo de Dios, sino también de los hombres, pero esencialmente la aceptación de Dios. Que estemos en buena comunión con Dios, que no hayamos perdido ese nexo, que no hayamos roto esa atadura, ese enlace, ese acercamiento, esa identidad que nosotros tenemos, esa comunión que nosotros tenemos con Dios, que no se rompa. Ese favor divino, ese don divino que Dios pone en nosotros cuando estamos en su gracia, esa gracia, ese don, ese favor que Dios pone en nosotros, nos da un semblante, nos da una personalidad, nos da a nosotros una manera de ser y una forma de ser que todo cae bien, que hallamos el beneplácito de Dios y de los hombres. Eso es tener la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, la gracia de su presencia, la gracia de una comunión con Él, la gracia de una vida consagrada a Dios, no una vida pecaminosa, no una vida llena de lascivia y de concupiscencia, de vicios, de maldad, de malas costumbres, de malos pensamientos, de malas decisiones, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos dentro del marco del temor de Dios, de la gracia de Dios, y aún en el rostro, en el semblante de la persona se observa, se nota, se deja ver
que esa persona disfruta de una comunión con Dios, disfruta del favor divino y de la gracia de Dios. Pero cuando esos nexos se rompen, cuando comenzamos a hacer cosas que no agradan a Dios o tomar decisiones que no agradan a Dios, perdemos esa gracia, ese don, ese favor divino. Y a todas luces se ve nuestra desgracia. Se ve la falta de esa bendición de Dios, de esa aprobación divina. Y lo que es peor, no solo se observa en nosotros, no solo se ve en nosotros, sino que nosotros mismos la sentimos. Nos sentimos que estamos haciendo las cosas forzados por nuestra propia cuenta, quién sabe para agradar a quién o para recibir el beneplácito de quién, a costa de perder el beneplácito de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, la aprobación de Dios. Y eso es peligroso. Por eso estamos hablando de los desgraciados. Nos convertimos en desgraciados cuando no tenemos el favor divino y la comunión con Dios ni la aprobación de Dios, y no la sentimos, no la podemos tampoco proyectar ni reflejar, porque lo que estamos haciendo a todas luces dice que no estamos en la voluntad de Dios, que no estamos en el consejo de Dios, que no estamos en el propósito de Dios ni haciendo la voluntad de Dios, sino que nos hemos descarrilado, nos hemos descarriado y andamos por nuestra propia cuenta haciendo lo que nos viene en gana. Nos convertimos no en sencillamente desgraciados, sino en desgraciados. Sin Dios, sin la gracia divina, sin el favor de Dios, somos unos desgraciados. Amados hermanos y amigos, busquemos la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo le tiene que decir a toda una iglesia y a sus ministros y a sus líderes: si estáis caminando fuera de la voluntad de Dios, tomando decisiones, haciendo cosas, practicando cosas pecaminosas, lasciviosas, concupiscentes, pecaminosas, dañinas, y no estáis buscando la gracia de Dios, la presencia de Dios, el favor divino, el beneplácito de Dios, de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído, y esto lo que nos deja dicho es que nos hemos convertido en desgraciados. Desgraciados. Qué importante tener la gracia de Dios. Cuando Dios vio el pecado de la humanidad allá en el libro de Génesis capítulo 6 y tomó la decisión de raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, porque se habían apartado de él y lo que hacían era de continuo el mal, decidió raer de la faz de la tierra a toda la humanidad de aquel tiempo, a toda aquella generación. Pero dice allí la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versos 8 y 9 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y por eso se salvó él, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas se salvaron porque tuvieron la gracia de Dios. El resto fueron todos unos desgraciados, perecieron en el diluvio, porque eso es lo que le espera a aquel que pierde la gracia de Dios, aquel que se descarrila de los caminos del Señor y de la voluntad divina. Al convertirse en desgraciado, le espera la desgracia, le espera la tragedia, le espera todo lo que es destrucción. Qué importante es no perder la gracia de Dios, no convertirse en un desgraciado. David halló gracia ante los ojos de Jehová, y por eso le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. David ha hallado gracia ante mis ojos, úngelo como rey, porque él tiene la gracia, el don, el favor divino, y por consiguiente puede ser rey de Israel, puede administrar las cosas
de mi reino. Daniel halló gracia ante los ojos de Jehová cuando estaba en Babilonia, en el cautiverio. Él se dispuso no corromperse en Babilonia, no seguir los pasos de todo el mundo y de todos los demás, sino retener la fe en Dios, retener la fidelidad a Dios, la lealtad a Dios, el celo por la obra de Dios, que haga el mundo lo que quiera hacer. Pero Daniel dijo: yo no me voy a contaminar, porque para mí es más importante disfrutar de la gracia divina, de la gracia de Dios. No te dejes desgraciar, amado hermano y amigo, no te dejes desgraciar. No pierdas la gracia de Dios. Unos se descarrían o se deslizan amando las cosas de este mundo. Otros se desvían buscando comodidades, buscando placeres, buscando la vida fácil, buscando no tener que sacrificar nada, engordar su vientre, engordar sus deleites, disfrutar de los deleites de la vida, del ocio, de la vagancia, del hedonismo, de la insumisión e insujeción a Dios y a sus preceptos, mandamientos y requisitos, porque le son pesados, porque le son duros, porque le son ataduras, porque les impiden hacer lo que le da la gana, y dejan la gracia y dejan el don divino, amando todas esas cosas de este mundo y de esta vida, y se convierten en desgraciados. Caen de la gracia. Y no todo el que está ministrando, no todo el que está en un púlpito, en un altar, llevando la palabra, o pretendiendo llevar la palabra, o pretendiendo dirigir un rebaño, una congregación, una organización religiosa, lo hace estando en la gracia, lo hace estando en la voluntad de Dios, lo hace estando consagrado a Dios. Muchos están descarrilados, muchos están descaminados, deslizados, desligados, como estaban los Gálatas, que estaban en la iglesia y estaban ministrando. Pero Pablo les tiene que decir: ustedes se han desligado de Cristo, se han apartado, se han desgajado, ya no son parte del Señor ni de su obra, aun cuando pretenden ser iglesia. De la gracia habéis caído, os habéis convertido en desgraciados. Desgraciados. Ya no está la gracia del Señor ahí. El apóstol San Pablo tiene que hablarle, crearle conciencia. Y estamos llamados, hermanos, a crear conciencia. Estamos llamados a aclarar la mente, el pensamiento, porque muchas veces el pecado, la maldad, la tentación, los placeres de la vida, el deleite humano, el deleite de las cosas terrenales, materiales, nos enceguecen, nos aturden, y no estamos capacitados en un momento dado para tomar decisiones apropiadas para agradar a Dios, para no descarriarnos, descarrilarnos, no perder el nexo de amistad con Dios, de relación con Dios, de comunión con Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo, con su voluntad divina, con su obra. Y nos descarriamos, nos descarrilamos. Y al descarrilarnos, perdemos la gracia de Dios. Caemos de la gracia. A veces se cree que caer de la gracia es cuando la persona se aparta de la iglesia y se va al mundo a hacer todas las mundanalidades, todos los vicios que antes hacía, todas las maldades, la criminalidad, la delincuencia y todo lo que antes hacía. Pues a ese le llamamos que cayó de la gracia. Muchas veces creemos que la gente de la iglesia o todo el que está en la iglesia está en la gracia, o está en comunión con Dios, o sus vínculos, sus nexos con Dios están buenos, están consagrados. No es así. Hay mucha gente que ministran aún y predicando, han caído de la gracia, han caído de la gracia. ¿Qué le deja ver a uno que han caído de la gracia? El hecho de que están cometiendo errores a cada momento, tomando decisiones que a todas luces se ve que son carnales,
que son humanas, que son placenteras, que son para satisfacer los deseos de la carne, para vagancia, sencillamente no querer trabajar para Dios o no querer sacrificarse, no querer pagar el precio. Se van por el camino de Balaán, por la ruta de los hijos de Coré y de Coré, de Jezabel, como lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Aquellos que se han desgajado, se han descarriado, se han desligado de los caminos del Señor, aun cuando están en la iglesia, aun cuando están en los púlpitos y están ministrando. Están buscando la forma de dejar siempre ventanitas abiertas en las predicaciones, en la enseñanza, ventanitas abiertas como para escudarse detrás de eso, para hacer lo malo, para justificar lo malo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas: aquellos que os justificáis, buscando excusas siempre como para salvaguardarse, como para aprobar que lo que están haciendo no es tan malo nada. Eso no es malo. Eso no es malo hacerlo. Y se escudan detrás de eso para hacer lo malo, y están haciendo lo malo y a todas luces. Una de las cosas que más me ha dejado a mí en este año absorto y me ha dejado a mí imberbe es ver las iglesias cerradas vacacionando durante los días navideños. O sea, el mundo mismo celebra a Jesucristo. El mundo celebra a Jesucristo porque todo el mundo, aún los pecadores, reconocen en la Navidad el momento del nacimiento de Jesucristo, haya o no haya sido en ese tiempo en el cual Él nació. Pero el mundo convencionalmente acepta que el tiempo de Navidad es el tiempo de celebrar el natalicio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo entero busca eso. La iglesia, a cambio, cierra el templo. Pastores que no sé por qué, quién sabe, quieren cogerse una vacación ellos, pero deberían dejar el templo abierto para la iglesia, porque se están llevando consigo a una iglesia entera y a un pueblo. Gente que vienen buscando un culto y la iglesia está cerrada porque declararon vacaciones 2 semanas, un mes, la iglesia cerrada. ¿En qué cabeza puede caber eso? Hermanos y amigos que me ven y me escuchan, ¿en qué cabeza? ¿No creen ustedes que una iglesia así, un pastor así, se han convertido en desgraciados? Se han apartado de la gracia. El apóstol Pablo les diría: de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído. ¿Qué evangelio están predicando? ¿Qué evangelio están siguiendo? Gálatas capítulo 1. Otro evangelio. ¿Quién los fascinó para seguir un evangelio diferente? Pues dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que muchos han entrado a pervertir el evangelio de Jesucristo. Fíjense ustedes, hermanos, la práctica de muchas iglesias en el día de hoy, de muchos ministros, de muchos cristianos, de muchos líderes religiosos. Cómo aman el dinero, por dinero hacen cualquier cosa. La falda, las mujeres, el ron, el vino, el vicio, la moda, el lucir, todo aquello que les agrada a ellos. Mucha gente están enamorados, tan enamorados de sí mismos que lo que les importa es cómo se ven, cómo lucen, qué se ponen, qué carro tienen, en qué casa viven y cuántas otras cosas materiales, cuando el principio fundamental que el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero eso es que estamos conectados con Él. Si no hemos perdido la gracia, si no nos hemos convertido en unos desgraciados. ¿Y qué puede convertirnos en desgraciados? Bien, el pecado. Que pequemos, que cometamos pecado y que hagamos cosas que no agradan a Dios en términos drásticos.
Pero también poco a poco nos vamos deslizando, poquito a poquito, cosas que antes eran pecaminosas, eran malas, y uno sabía que eran malas, y ahora quiere justificar como que son buenas, que no eran, después de todo, no eran tan malas nada. Y que se puede hacer esto y se puede hacer lo otro. Y empezamos a tomar decisiones buscando agradarnos a nosotros mismos o agradar a la gente. Hay muchas iglesias que toman decisiones porque un hermano dijo esto, o porque pero un hermano no puede tomar la decisión por toda la iglesia. Muchas veces los líderes dicen, no, que la iglesia dijo. No, la iglesia no dijo. Dijo un hermano, una persona que estaba buscando su conveniencia personal, y usted se dejó llevar por una persona y echó a perder el rebaño completo, la iglesia completa, la congregación completa, los cultos completos. Es que la iglesia estuviera accesible y abierta para no solo para la congregación que quiere estar ahí, sino que los inconversos y las personas que vienen de visita encuentren las puertas del templo abiertas para encontrarse con el Señor. Porque el Señor dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Ahora a los pastores poco les da en decirle a la gente, váyanse todos. Yo vi un video el otro día de un pastor peleando con la iglesia y le dijo a la iglesia entera, váyanse todos, váyanse aquí. A él lo que le importaba era el templo, aunque estuviera vacío, y las bancas, pero que la iglesia se fuera. Busquen lo que está en los videos. En YouTube lo consigue, o en Facebook, un pastor peleando con la iglesia. Lamentable que uno tenga que decir esto, pero tiene uno que tener referencias para que se vea que uno no se inventa las cosas. De la gracia habéis caído, y si ha caído de la gracia está convertido en un desgraciado. Muchas iglesias tienen pastores desgraciados, pastores que han caído de la gracia, que están ciegos, que están aturdidos, que no pueden tomar decisiones que agraden a Dios, no saben buscar a Dios y su presencia, buscan el consejo en los hombres, buscan el consejo en las redes sociales, en la internet, pero no son capaces de doblar rodillas, hablar con Dios, oír a la palabra, al manual de conducta, de fe y conducta que tenemos, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. De la gracia habéis caído. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos, sino que es don de Dios. Si es don de Dios, es gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Somos ministros por la gracia de Dios. Trabajamos en la obra del Señor por su gracia. Podemos participar del reino de Dios y de las cosas sagradas de Dios por gracia. Pero si el Señor quita esa gracia, o nosotros nos aventuramos a perder esa gracia, o arriesgamos esa gracia, por las decisiones que tomamos drásticas que no agradan a Dios, peligrosas, que rayan en la corrupción personal, en la corrupción de la mente, del alma, del espíritu, estamos corrompidos, hemos perdido la gracia, hemos perdido la savia espiritual. Hemos perdido la sazón como la iglesia de Jesucristo que somos, la sal de la tierra. El Señor dijo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pero si hemos caído de la gracia y somos desgraciados, o nos hemos convertido en unos desgraciados, pues obviamente, ¿a quién iremos a buscar? ¿Dónde irá la gente a buscar de Dios? ¿A quién irá la gente? ¿A quién acudirá el pecador que quiere buscar de Dios? Si la iglesia no está dando testimonio, cuando se mantiene abierta al público para que haya servicio, para que haya culto, para que el pueblo pueda tener un encuentro con Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dijo el Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos frescos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. No es cerrar la puerta, es abrir la puerta. Abrirle la puerta al Señor. Si cerramos la puerta, de la gracia hemos caído. De Cristo nos hemos desligado. ¡Qué tragedia! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! No eches a perder de tu vida
la gracia y el don de Dios. No te conviertas en un desgraciado, en un ministro desgraciado, un ministro que ya nadie cree en él, porque las decisiones que toma no son decisiones dentro de la voluntad de Dios, dentro de la palabra de Dios, dentro de los designios, de los parámetros, de los mandamientos, de los decretos, de la palabra que el Señor nos ha dejado, de la orientación divina y de los propósitos divinos que nos lleven a nosotros y lleven al mundo que depende tanto de nosotros a un encuentro con Dios, a un acercamiento a Dios, a una entrega a Dios y a una vivencia en intimidad y en comunión con Dios. De la gracia habéis caído, de Cristo os habéis desligado. Ustedes pueden buscar en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, pero muy especialmente en el capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Allí la iglesia de la Odisea es una iglesia que aparenta ser algo, aparenta ser iglesia, aparenta ser un centro evangelístico, aparenta ser una congregación de Dios. Pero el Señor le dice: ustedes son dignos de que yo los vomite de mi boca. Busquen esa iglesia de la Odisea, allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Y esa es la iglesia del último tiempo. Busquen eso, para que ustedes vean lo que dice ahí de la iglesia de la Odisea y su relación con Dios. Una iglesia llena de gente desgraciada, empezando por sus líderes, desgraciados, porque perdieron la gracia de Dios, cayeron de la gracia de Dios, de Cristo se desligaron, y dicen ser ricos y espirituales y tener todo, y que no necesitan de nada. Pero el Señor tiene que decirle unas cuantas cositas: ustedes son unos desgraciados, de la gracia habéis caído. Compren colirio para que se laven los ojos, para que tengan vista, porque dicen que tienen vista pero no ven, están ciegos. Léanse la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Y esa es la iglesia del último tiempo, y lamentablemente hay muchas, pero muchas congregaciones, muchos pastores tomando decisiones que se parecen a la iglesia de la Odisea, la iglesia profética, la iglesia descarriada, la iglesia carrilada, la iglesia que le da náuseas al Señor, la iglesia del último tiempo. Cuidémonos, hermanos, de ese tipo de vida, de ese tipo de práctica. Volvamos al Evangelio de Jesucristo, volvamos a unirnos al Señor, volvamos a consagrarnos al Señor, volvamos a ser celosos por la obra del Señor. Cuidemos de la iglesia de Jesucristo y cuidemos también de que seamos puerta abierta para aquellos que no conocen al Señor puedan entrar a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y tú, amigo que me escuchas, si no has tenido ese encuentro personal con el Señor, todavía tú puedes hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Y con mensajes tan claros como el que te he predicado, que si bien es cierto que este es un mensaje más dedicado a la iglesia, porque la iglesia está muy descuidada en estos días, está parecida a la iglesia de la Odisea, y hay que despertarla y darle mensajes de alerta que hay que despertar y buscar a Dios. Si bien es cierto eso, no es menos cierto que tú, amigo, que no conoces al Señor, que nunca has hecho una decisión de servirle al Señor, estás a tiempo para entrar a su reino, para entrar a su voluntad, para entrar a su beneplácito, ser perdonado, recibir salvación y vida eterna. Pero eso solamente lo tenemos en Jesucristo, que es el único Salvador, el único Redentor, y a través del cual podemos tener salvación y vida eterna. Pero para ello hay que disponerse uno a aceptarlo como su Salvador personal. Si tú quieres hacerlo en esta hora, ora conmigo esta oración con sinceridad de corazón y busca una iglesia que llene los parámetros de una iglesia verdadera de Jesucristo y comienza a servirle al Señor en esa iglesia. Ora conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por la palabra que he escuchado. Sé, Señor, que tú quieres que nosotros
te sirvamos en espíritu y en verdad. Reconozco, Señor, que tú tienes requisitos que nosotros tenemos que cumplir para entrar al reino de los cielos y a la vida eterna, y uno de ellos es reconocernos pecadores, confesar nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Yo personalmente así lo hago en esta hora. Te abro mi corazón, te recibo en lo más profundo de mi ser y de mi alma. Hazme tu hijo. Tú eres mi Salvador, mi Redentor. Perdóname todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame de la mano y ayúdame a perseverar en tus caminos. Gracias, Señor, por esta experiencia que he tenido en esta hora contigo. Siento paz, siento felicidad en mi corazón, porque siento que tú has entrado a mi vida y hemos entrado en una relación y en una intimidad, en una comunión nueva que antes no sentía y no tenía. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Si hiciste esta decisión, busca una iglesia, como te dije, de sana doctrina, donde tú sientas que se está predicando la palabra como es, que las puertas están abiertas. No una iglesia mundana, no una iglesia acomodaticia, sino una iglesia que busca a Dios en espíritu y en verdad. Hazte miembro de esa iglesia y empieza a perseverar en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y hasta una próxima ocasión. Amén.